Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Este es Tiempo de Mercadeo y yo soy Carlos Fernando Villa. Un espacio que semanalmente tenemos con ustedes para tratar aspectos relacionados con cómo se generan y cómo se mantienen en los mercados. La semana pasada dejamos un tema iniciado. Vamos a complementarlo en esta oportunidad con el doctor Iván Amón Uribe, director del posgrado de Inteligencia de Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde estamos grabando también. Estamos haciendo este programa en el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad. Iván, buenas noches, bienvenidos nuevamente. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias de nuevo por invitarme. Hombre, gracias por estar aquí para que terminemos, o por lo menos no terminemos, porque estos temas no terminan, para continuar hablando de esa inteligencia de negocios y minería de datos. Yo quisiera que continuáramos explicando un poquitico más sobre la minería de datos. La semana pasada terminamos comentando la desactualización a la cual está expuesta la base de datos, que hace que la minería cambie. Sigamos entonces con el tema. ¿Cómo se puede analizar eso? ¿Cómo se puede evitar eso? ¿Y cómo se puede encontrar esa beta de la que hablamos la semana pasada? Correcto, hablábamos la semana anterior pues que había que cuidar la calidad de los datos, que definitivamente para tomar información, para tener información de buena calidad y tomar buenas decisiones pues se debe basar en datos de buena calidad. Entonces, desde cultura del personal que ingresa los datos a los sistemas, desde mejorar técnicamente los sistemas de información, hay diferentes cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad. Una vez los datos ya están ingresados pues en nuestro sistema, podemos hacer la minería, que es esa búsqueda de esos comportamientos ocultos, de esos patrones que no saltan a la vista. Colocamos algunos ejemplos para que la gente entienda más fácil la minería de datos en qué consiste. Hay un ejemplo muy famoso que se presenta en todos los textos de minería de datos que se conoce como el de los pañales y la cerveza. Tiene que ver con una cadena en Estados Unidos en donde se descubrió, una cadena de supermercados. Es una cadena de supermercados, correcto, sin mencionar el nombre, donde se descubrió que ciertos días, a ciertas horas, había un consumo conjunto de pañales y de cerveza, lo cual no es una combinación pues muy típica. A nadie pues en sano juicio se le ocurre pensar que se va a desarrollar un lineal en un supermercado poniendo pañales de bebés con cervezas al lado. Correcto, pero como eso que no salta a la vista, porque en el tiquete de un supermercado hay una lista larga de productos y no es fácil identificar que hubo ese consumo simultáneo de esos dos elementos, pero cuando con técnicas especiales de minería de datos, como las técnicas de asociación, se descubre eso, entonces ya la cadena empieza a hacer uso de ese conocimiento. Pero contémosle a la gente, al televidente, ¿por qué se dio eso? ¿Por qué el pañal quedó al lado de la cerveza? Correcto, en ese pueblo en particular lo que se estaba dando era que las madres cuidaban los bebés durante toda la semana, pero los fines de semana querían irse pues a relajarse un poco con sus amigas y encargaban a los esposos el cuidado del bebé durante el día sábado, por ejemplo. Ellos los viernes en la noche se armaban de pañales, pero también de su pack de cervezas. Claro. Nadie está diciendo que sea buena idea cuidar bebés tomando cerveza, pero eso fue lo que pasó. Pero es algo que tiene mucho que ver con la costumbre norteamericana de que el marido el fin de semana, sobre todo los sábados, ve televisión para dedicarse a sus partidos de fútbol o de béisbol o de básquetbol, en fin, para el deporte. Correcto. Y una costumbre norteamericana es la cerveza mientras están viendo el partido. Correcto. Entonces, se las exhibieron juntos y eso jalonó las ventas de cerveza. Claro, claro. Y ejemplos como esos podríamos colocar muchísimos, muchísimos. Las personas que llegan, compran por primera vez un televisor, pantalla plana de más de 30 pulgadas, por decir algo. Después de un tiempo, no más de un mes, muchos de ellos, un determinado porcentaje, van a comprar un teatro en casa. La persona está contenta con su televisor de buen tamaño y ya quiere mejorar todo su ambiente, entonces va por un teatro en casa. Ese caso es un poco más difícil porque esa compra ya no se hizo simultánea, se hizo en diferentes momentos de tiempo. Una compra del televisor y un mes después la compra del teatro en casa. Pero es posible con todas estas técnicas descubrir eso y cuando usted ya sabe que un porcentaje de los clientes suele hacer esas compras, entonces ya se prepara y tiene suficientes teatros en casa para poder atender esas necesidades. Y hay un caso también que yo pongo, a mí la verdad es que me impacta mucho y me mueve mucho a actuar porque yo compro muchos libros
no solamente de mercadeo, sino que tengo temas que me encanta leer y yo los compro por internet. Correcto. Y cada semana me llega un mensaje, vea, usted que ha comprado estos temas, le recomendamos estos libros que tratan estos temas. Esa es exactamente la técnica de asociación. Y no me conocen personalmente, todo ha sido por internet y ya creo que la gente se imagina de qué estamos hablando. Correcto. Porque la verdad es que trabajan muy eficientemente eso. Esa que usted tiene en mente han Sí, sido los claro, pioneros de ese claro, tipo. Entonces uno va a comprar el libro y le dicen, otras personas han comprado esto. Entonces le arman el combo, el 2 por claro, 1. Le exactamente. reducen el precio un poco y entonces así lo forzan, entre comillas, a que usted en lugar de comprar un libro compre dos. Le Claro. armaron el combo. Pero Iván, la semana pasada te hice una pregunta, porque en algún curso de comunicaciones de mercadeo que gracias a Dios pude hacer, nos decían que si a las personas de las organizaciones se les educaba en cómo preguntar, que es algo que tú mencionabas la semana pasada, y se involucra en este proceso, y a un mensajero, que fue la pregunta específica que te hice, se le forma en cómo preguntarle a la secretaria de una organización donde va. Hablamos de mensajeros en nuestro medio porque en Estados Unidos pues la verdad no existen. Se le dice y se le da una capacitación para que sepa preguntar sobre determinados aspectos a una secretaria, a alguien a quien le lleva las cosas. Eso se va a la minería de datos, porque el mensajero, si se capacita en eso, sabe preguntar, sabe qué información recolecta y cómo la puede suministrar a la persona que va a digitar o que va a manejar ese o que va a organizar el CRM en la organización. ¿Eso es correcto? Sí, o sea, cualquier persona podría ser una fuente de información para la toma de decisiones. Siempre y cuando sepa hacerlo. Correcto, entonces se le da el entrenamiento adecuado, se recoge la información, se almacena y luego se le pueden hacer los análisis. Y sí, hay asociaciones insospechadas, como esa de pañales con cerveza y Claro. muchas otras. Y podemos mencionar Entonces, algunas otras. Claro. donde uno menos piensa, puede haber una fuente de información valiosa. Como es la asociación que uno encuentra entre familia y hoteles, por ejemplo, que el Hotel Dan Carton presenta una serie de aspectos para las... Iván, la semana pasada tocaste un punto que es fundamental en el mercadeo actual, el CRM, que es fundamental no en cuanto a lo que se hace, sino a cómo se hace, porque el CRM es una herramienta tecnológica para manejar un relacionamiento con el cliente. Eso se daba antes sin necesidad de la tecnología por las circunstancias que se vivían. Hoy, que ya las variables que maneja un ser humano son muchísimas más, porque no es lo mismo de los años 50, 60, 80, 90 o 2000, ya las variables son muchas más. Ese CRM lo tocaste la semana pasada. ¿Cómo se relaciona esa minería de datos con el CRM? El CRM tiene dos vertientes, el CRM operacional, que es donde está todo esto de la automatización de fuerza de ventas y son temas más operativos, pero hay una parte del CRM que es el CRM analítico. En el CRM analítico es donde es un hijo de la minería de datos. La minería aplica a CRM, que es gestión de conocimiento del cliente, o a muchísimos otros temas, médicos, bancarios, tiene aplicación en casi cualquier área del saber. Entonces el CRM como tal, analítico, el CRM analítico es una vertiente de la minería de datos. Entonces la minería de datos con técnicas de segmentación, con técnicas de asociación, con técnicas predictivas, que también las hay, pues es una forma de conocer mejor al cliente. La segmentación, nosotros lo llamamos clustering, son unos algoritmos que analizan mis datos y me subdividen, me arman grupos naturales en los datos, grupos que no saltan a la vista. Como precisamente son tantas las variables que yo puedo tener, las técnicas de clustering de este tipo de minería de datos me encuentra y me dice, por decir algo, usted tiene un 28% de mujeres solteras de buenos ingresos. Entonces es información que no es tan fácil de encontrar porque son muchas las variables que él le reúne. Cuando usted tiene información, ve cómo la explota. Podemos ofrecerles tales tipos de productos a estas personas. Entonces, segmentación, asociaciones, técnicas predictivas, son muchas de las técnicas de minería de datos que nos ayudan a mejorar el conocimiento del cliente. En muchas ocasiones nos han preguntado en el mercadeo cuántas variables debe manejar una minería de datos. Pues la verdad es que decir si son 100, 1000 o 500 es imposible.
Pero para una buena minería de datos, ¿qué crees tú que se debe tener como datos almacenados? No, pues las herramientas son capaces de trabajar desde 2 hasta 1000, pues, o No, yo decenas o conozco una base de datos centenas. que puede cruzar 5.000 variables. Pero pues, Correcto. ¿cuándo va a cruzar unos 5.000 variables? Exacto, es que ya son las limitaciones del ser humano las que no permiten que se analicen tantas variables simultáneamente. Sí, Uno podrá con 5, 8 variables, diría yo, de hecho, en la simultáneamente. neurociencia se está diciendo que uno considera básicamente hasta 4 variables, pero tiene almacenadas N. Nadie sabe cuántas, es decir, se calcula que uno puede tener 3.000 variables almacenadas en el cerebro, pero que para la toma de decisiones No toma en consideración no toma sino sino unas 4, pocas. porque las otras son ya variables que da por hechas, que da por sentadas. Entonces, a esa pregunta dice uno, bueno, ¿qué le respondo yo? ¿Cuántas variables debe tener? ¿O va a ser una cosa que se va a ir incrementando por lo que decíamos la semana pasada? Los gustos van cambiando, las necesidades van cambiando, las cosas se van modificando. Hoy aparece una tecnología en un teléfono celular, mañana cambia, después otra en un computador, etcétera, etcétera. Y eso hace que se vayan modificando muchos comportamientos. Pero precisamente podemos aprovechar el poder de la minería de datos para que si yo tengo muchas variables almacenadas, él trate de encontrar esas asociaciones o esas relaciones que no son tan evidentes y de pronto encuentra uno cosas que aparentemente no tienen ninguna relación, pero por estar almacenadas y haber permitido que se hiciera el análisis sobre todas esas variables, entonces puede encontrar una asociación dificilísima de creer, pero que realmente existe. Entonces, no es malo tener mucha información de buena calidad y permitirle al algoritmo, a estos algoritmos de minería de datos, al software de minería, que haga el análisis y encuentre esas posibles relaciones ocultas entre esas variables aparentemente tan distantes. ¿Quién debe manejar eso? ¿Psicología o antropología? ¿Quién debe manejar ese análisis? ¿Quién lo debe orientar? Porque la verdad es que todas las profesiones y todas las estructuras académicas de las personas pues no van a llegar a una conclusión adecuada. Pues hombre, sin hecho o sin ir a polemizar, todo el mundo no está capacitado para eso. ¿Quiénes son los que más deben intervenir en esos análisis? Pues yo diría que es un equipo interdisciplinario. Se necesita gente de tecnología que conozca estos temas de minería, herramientas de minería de datos, que sepan analizar los datos, que luego entreguen estos sistemas. Pero indispensablemente se necesita conocimiento del negocio. El negocio realmente lo conoce no la gente tanto el departamento de sistemas de tecnología, sino los usuarios de negocios. Ellos son los que saben qué variables son importantes para hacer el trabajo de minería, cuándo un dato es erróneo o no, porque muchas veces pues se necesita conocimiento del negocio. Si yo tengo un dato registrado que es el nivel de azúcar en la sangre, pues entonces el que entiende el negocio es el que sabe que debe estar entre tal valor y que un valor de 1500, por decir algo, ya no es un valor ilógico. No, pero entonces, si tengo un azúcar de 1500 ya me morí. correcto. Entonces, pero es la gente del negocio la que conoce los datos, la que dice, no, eso es un dato inválido, la que tiene la intuición de qué variables son importantes para tomar una decisión. Entonces, pues, por ejemplo, queremos estudiar el fenómeno de la deserción estudiantil a nivel universitario, que todos sabemos que es muy alta. Entonces, los conocedores del negocio le pueden decir, vea, los resultados de las pruebas del ICFES, pues que llamamos, eso puede ser una variable importante, el estrato socioeconómico. Entonces, son variables que ya el conocimiento del negocio da para indicar que es un punto importante a tener en cuenta y que ojalá, pues si uno lo tiene dentro de la base de datos, lo considere para el análisis. Entonces ya se le permite al software que haga las búsquedas para encontrar las posibles relaciones, las asociaciones y nos dé información o conocimiento oculto que antes no teníamos. Entonces no podemos decir que sea ni el psicólogo, ni el antropólogo, ni el psiquiatra, ni el mercadólogo, ni el comunicador, ni ninguno en específico el que más debe analizar. Yo diría que es un equipo interdisciplinario. Interdisciplinario, y dependiendo del tema que se esté manejando, pues este tendrá más participación o aquel Correcto. en ello, ¿cierto? Claro. Entonces, Claro, sí. es algo que, como todo en los últimos tiempos, ha ido generando la necesidad de que en las organizaciones, y bajo esa inteligencia de negocios de que hablábamos la semana pasada, pues hombre, exista cada vez más interdisciplinaridad. Ya no es una sola persona quien va a tomar la decisión, sino que tiene que ser un equipo conformado de acuerdo con lo que se está estudiando.
Eso hace parte de la inteligencia de negocios que tú explicas. De hecho, viene tomando mucha fuerza un concepto que son los centros de competencias de inteligencia de negocios. Son unos, con las A ver, siglas pero en aguante un momentico, porque ese puntico dejémoslo para empezar la última parte del programa, ¿te parece? Muy bien, Carlos. Entonces vamos a mostrarle a la gente que hay una entidad aquí que se llama Elementos y Complementos, una empresa que para... A ver, pues Iván, eso último que dijiste, ¿qué fue? Que se denominaba, ¿cómo era? ¿Qué fue lo que mencionaste? Estamos hablando de los centros de competencia Eso, de exactamente. inteligencia de negocios. Las siglas en inglés es BI, de Business Intelligence, que es como se conoce toda esta temática de inteligencia de negocios. Ahora sí, ¿eso cómo se come? Pues en realidad es que en las empresas se arma un centro en el cual hay un equipo interdisciplinario que atiende todo el tema de inteligencia de negocios en la organización. Cuando una empresa aprende a vivir con inteligencia de negocios ya no es capaz de sobrevivir sin ella. Entonces se forma un centro multidisciplinario donde hay gente técnica y gente del negocio que atienden todos los temas, desde capacitaciones, desde promover la inteligencia de negocios dentro de la organización, desde atender los detalles técnicos, porque esto sí tiene pues un elemento informático importante que da apoyo a toda la organización. La idea es que los objetivos estratégicos del negocio estén apoyados por todo el tema informático, que se alinee de todas maneras pues la informática con el negocio pues para que realmente sea un respaldo para la organización. Oigan, en el mercado se ha hablado mucho últimamente sobre comités de clientes o conformar grupos de clientes para participar en ese tipo de análisis. ¿Eso lo han considerado ustedes en esta óptica o no? Pues en realidad pues el tema es sí, como que los clientes se reúnan pues Claro, para... se reúnan con personal de la organización a discutir, a hablar, a opinar, a sugerir. Es que el mundo de hoy ya no es, por ejemplo, los ERPs de antes eran muy centrados al interior de la organización, pero hoy ya se habla de ERPs 2.0 en donde se extienda eso y se abarque tanto a los clientes como a los proveedores. Hay que permitirle a los clientes y a los proveedores entrar a nuestra información, darle información, porque ya son parte estructal del negocio. Es que sabes una cosa, por eso algunas personas han hablado de que el mercadeo ya se murió. Es que no, cambió. Pero no se murió. Es que la formación de los mercados y el mantenimiento del mercado tiene que seguir. Si no, se van a morir las empresas, no el mercadeo. Y yo creo que esa es una de las consecuencias de esa concepción errónea de todo lo que se está manejando ahora, que ha hecho que las cosas evolucionen muy rápido en la administración. El cliente tiene derecho a conocer información del negocio. Claro. Él es el centro, la razón de ser. ¿Por qué no va a poder tener acceso a mucha información? Es que si hay un relacionamiento que se tiene que trabajar, tiene que conocer. Correcto. Los socios comerciales, los proveedores, hoy en día se tienen que integrar al negocio. ¿Qué tanta información de los proveedores, por ejemplo? Porque un proveedor en muchas partes, en muchos casos, no es proveedor de un solo comerciante, por decirlo así, o por poner el caso, sino de varios que son competidores entre sí. Entonces, ¿qué tanto debe ser en la inteligencia de negocios y en la minería la participación de ese tipo de personas, como es un proveedor, en la información que se maneja por dentro de una organización? Los proveedores son un actor importante dentro del negocio. De hecho, precisamente el escenario que permite mejor integración de datos que provienen de diferentes fuentes es la inteligencia de negocios. Yo tengo datos que están en Excel, que están en una base de datos, que están en diferentes fuentes y que pueden pertenecer a diferentes proveedores o a diferentes bases, inclusive bases de datos públicas o comerciales que están. Si yo sé que necesito esa información como parte de la decisión que tengo que tomar, busco la forma de jalonarla, de traerla hacia mi sistema. Entonces puede venir de proveedores, de clientes, de terceros, información macroeconómica, pero que se necesita para poder darle a todo el soporte que necesitan las decisiones empresariales. Es lo que Sean Clark a finales del siglo pasado llamó comercadeo. Sean Clark, desafortunadamente, pues ya se ha retirado mucho de todo esto, él se dedicó a otras actividades, pero él habló de una necesaria participación de todos los componentes, de todos los integrantes del mercado, no solamente los proveedores, sino los clientes. Por eso, en ese proceso de inteligencia de mercados, Sean Clark decía, hay que reunir toda esta información que viene y que proviene de todos los sectores para poder tener una verdadera inteligencia de mercados.
Los ERPs en general dan información muy al interior del negocio, pero con inteligencia de negocio se puede integrar información proveniente de fuentes de datos muy diversas para alimentar al negocio con toda esa información. ¿Y la competencia qué tanto puede jugar ahí? Hay información que las empresas muchas veces solo se acuerdan de sus datos, de los que manejan internamente, pero hay información pública inclusive que otras personas, unos no aprovechan y otros sí, y entonces pueden tener acceso a esa información y traerla, porque parte de una decisión, por ejemplo, para un ejecutivo de ventas es su participación en el mercado. Su participación indiscutiblemente tiene que ver con lo que los competidores también logran vender, entonces... O lo que le veces, dejan vender a uno, hay que mirarlo desde dos ángulos, ¿cierto? pero muchas veces hay la información, lo que pasa es que en muchos negocios se centran solo en lo que tenemos al interior en nuestras bases de datos, pero muchas veces la información existe, es buscar la forma de proveérsela al negocio para que los que tienen que tomar las decisiones la tengan disponible y puedan tomar una decisión más integral con una visión. Los gremios ahí, las universidades tienen mucha información, por Los ejemplo. gremios, bases de datos públicas, las mismas Las cámaras de comercio, hay mucha información que uno podría involucrar en su toma de decisiones. Podría, Puede. debería Debería. o tendría. Sí. Para poder tener una inteligencia de negocio, yo diría que en este momento, pues los gremios, las cámaras de comercio, todo ese tipo de entidades, pues son los que más información pueden tener. Es que inclusive información macroeconómica, las tendencias, la distribución poblacional, cantidad de otra información que uno cree que no tiene mucho que ver, pues claro que es muy importante a la hora de tomar decisiones dentro de una organización. Entonces, todas esas variables económicas también se pueden incorporar de alguna forma en la toma de decisiones y darle pues una forma más sustentada a la organización de tomar sus decisiones. En esa teoría de la inteligencia de negocios, ¿qué tanto juega la política internacional y la economía del mundo? Obviamente, lo que está pasando ahora en España, en Grecia, lo que ha pasado en Estados Unidos, desde el punto de vista económico, social, político, lo que está pasando en Siria, en fin, ¿qué tanto juega? Sí, yo diría que mucho porque el mundo es hoy uno solo. Hoy recibimos influencias altísimas pues por ser un mercado globalizado. Entonces, la economía no es solo la economía local. Por ejemplo, ya que estaba hablando de las variables macroeconómicas, entonces no estamos hablando solo de la economía local, sino nacional e internacional. Lo que sucede en España, el desempleo allá, hace que las divisas en nuestro país se reduzcan. Todo eso hay que tenerlo en consideración en nuestra toma de decisiones, en las proyecciones de los negocios, en los presupuestos, en todo. Entonces, sí, una persona bien informada de temas económicos que alimente, que inyecte al sistema toda esa información es muy importante. Los blogs, las redes sociales, internet, ¿qué tanto papel Ahí hay un desempeñan? tema interesante, Carlos, y es que los datos que se almacenan en los computadores, los datos organizados o estructurados que llamamos nosotros, es solo alrededor de un 25%. El otro 75% son datos no estructurados, como correos electrónicos, como los que provienen de las redes sociales, pero ahí también se puede hacer lo que se conoce como minería de textos. No solo minar o hacerle minería a los datos organizados, sino a esos datos, digamos, escritos en formato más libre. También se puede hacer, por ejemplo, está muy de moda lo que se conoce como un análisis de sentimientos. Es tratar de encontrar en esa narración, que no es fácil, tratar de encontrar el sentimiento, si se está hablando en forma favorable o desfavorable del producto, de la organización. Hay forma de hacer minería de textos también, e inclusive minería sobre imágenes y minería sobre videos. Es bastante más difícil, pero por ejemplo en el caso de nosotros en la especialización de inteligencia de negocios tenemos una doctora especializada en esos temas que es capaz de llegar inclusive hasta por allá. Hombre, Iván, se nos acabó el tiempo, mira, lo que decíamos la semana pasada, siempre nos queda faltando más. Pero desafortunadamente ya eso es así y tenemos que dejar aquí por hoy. Por eso, pues no nos resta sino agradecerles. Estamos próximos a iniciar la Serie Internacional de Tiempo de Mercadeo de 2012, la cual hicimos en los Estados Unidos para todos ustedes y los estamos invitando a que estén pendientes de ella. Iván, muchas gracias a ustedes también y una feliz noche. Mejorar técnicamente los sistemas de información. Hay diferentes cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad.
Una vez los datos ya están ingresados pues en nuestro sistema, podemos hacer la minería, que es esa búsqueda de esos comportamientos ocultos, de esos patrones que no saltan a la vista. Colocamos algunos ejemplos para que la gente entienda más fácil la minería de datos en qué consiste. Hay un ejemplo muy famoso que se presenta en todos los textos de minería de datos que se conoce como el de los pañales y la cerveza. ¿Se puede analizar eso? ¿Cómo se puede evitar eso y cómo se puede encontrar esa beta de la que hablamos la semana pasada? Correcto, hablábamos la semana anterior pues que había que cuidar la calidad de los datos, que definitivamente para tomar información, para tener información de buena calidad y tomar buenas decisiones pues se debe basar en datos de buena calidad. Entonces, desde cultura del personal que ingresa los datos a los sistemas, desde... Buenas noches, Carlos Fernando, gracias de nuevo por invitarme. Hombre, gracias por estar aquí para que terminemos, o por lo menos no terminemos, porque estos temas no terminan, para continuar hablando de esa inteligencia de negocios y minería de datos. Yo quisiera que continuáramos explicando un poquitico más sobre la minería de datos. La semana pasada terminamos comentando la desactualización a la cual está expuesta la base de datos, que hace que la minería cambie. Sigamos entonces con el tema. ¿Cómo se Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Este es Tiempo de Mercadeo y yo soy Carlos Fernando Villa. Un espacio que semanalmente tenemos con ustedes para tratar aspectos relacionados con cómo se generan y cómo se mantienen los mercados. La semana pasada dejamos un tema iniciado. Vamos a complementarlo en esta oportunidad con el doctor Iván Amón Uribe, director del posgrado de Inteligencia de Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde estamos grabando también. Estamos haciendo este programa en el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad. Iván, buenas noches, bienvenidos nuevamente.